Y lo mismo trabaja en Canal Sur, que dirige emisoras de radio y televisión, que escribe artículos en diferentes periódicos, o hace un documental sobre la transición que Canal Sur se dedica a ponerlo en días diferentes y en horarios diferentes para que nadie lo vea, pero que a pesar de todo eso le dan un premio por el guión y el trabajo que ha hecho. Ha publicado diferentes libros, siempre sobre temática andaluza. Algunos de ellos son, y lo tenéis por aquí, La importancia de un hombre normal, que es la vida de Blas Infante contado de manera amena para los jóvenes y los niños. La historia de Andalucía para jóvenes, siempre preocupado por ese tema, por contar cosas de Andalucía de manera que la puedan ver quienes tienen más reticencia a leer. Y Grandes infamias en la historia de Andalucía. Ahora mismo tiene en el horno otro libro que se editará cuando el editor que Pimentel quiera. Es miembro del Centro de Estudios Históricos, miembro fundador del Centro de Estudios Históricos de Andalucía y presidente de la Asociación Almenara para el Progreso y Desarrollo de Andalucía. Hoy nos hablará sobre el nombre y la historia de Andalucía y desde la Constitución de Antequera al Estatuto de Autonomía. Os dejo con Rafael. Como la cuestión que se me ha encargado se divide en dos partes, bueno, yo la divido en dos partes, que es la etimología del nombre de Andalucía y luego centrarnos en la etapa histórica que va desde la Constitución de 1983, la Constitución de Antequera, hasta la actualidad, y la comparación con la actualidad sobre todo. Pues ahí en medio hay un espacio que no lo vamos a dejar totalmente vacío, pero que no nos vamos a centrar en él, porque además ya lo ha explicado bastante bien Ángel. Entonces, ya me va a hacer falta ayuda. ¿Por qué? No, es que estoy aprendiendo informática y todo. Había desaparecido. Entonces, vamos a ver. Esto es una recreación ideal de la Atlántida. Evidentemente no se sabe que fuera así, ni mucho menos, porque probablemente, y más que probablemente, la Atlántida no ha existido. Hay página y media en un diálogo de Platón que se llama Critias, y media página en otro diálogo que se llama Timeo. Y eso es todo lo que es de la Atlántida. Entonces, Platón, como todos los escritores, como la mayor parte de los escritores griegos, no todos, porque Heródoto era un historiador, pero la mayor parte de los escritores griegos se dedicaban a escribir con ejemplos, algo entendido, como todos habréis leído algo de los evangelios, de la Biblia, pues algo parecido a lo que Jesucristo llamaba las parábolas, que eran ejemplos que se ponían para que las cosas fueran comprensibles. Entonces, desde ese punto de vista, hizo la comparación, como ejemplo para sus alumnos, hizo la comparación de lo que le había pasado a un reino que él situó más allá de las columnas de Heracles. Las columnas de Heracles, habéis visto antes el mapa aéreo del estrecho de Gibraltar, eran la roca de Gibraltar o Gibraltaric y la roca del Atlas, que está justamente enfrente, y que hace 200 millones de años no estaba como están en este momento, sino que estaban justamente al revés. La que hoy está al sur estaba al norte y el desplazamiento de los continentes la iba cambiando de sitio. Entonces esas eran las columnas que teóricamente le pusieron a uno de los dioses, o sea, a uno de los aspirantes a Dios, a Hércules, a Heracles, le pusieron como prueba el separar esas dos columnas. Lógicamente eso es imaginación pura, ¿verdad? Porque si Hércules existió, que no tiene por qué no existir, lo que está claro es que esa prueba era imposible de que se le pusieran a nadie, como otras muchas, pero en definitiva estamos hablando de mitología. Y mitología es también la Atlántida. Ahora, lo que sí es importante, desprendiéndose del hecho de si la Atlántida está en un sitio o está en otro, o no está, lo que sí es importante es la etimología, de dónde viene el nombre. Estoy aprendiendo informática, ustedes me disculpen. Ahí está. Según el doctor Tebusen, don Mariano Pardo de Figueroa y de la Serna, que era de Medina Sidonia, el prefijo o sufijo ATL significa lugar del agua. Con lo cual, Atlántida es el lugar del agua. Primer paso.
volvemos a la recreación idealizada de la Atlántida. ¿Y en qué medida la palabra Atlántida está basada en el Océano Atlántico, o al revés, el nombre de Océano Atlántico está basado en la palabra Atlántida? Vamos a quedarnos con eso, porque si yo consigo llegar aquí, y no sé dónde se ha puesto el cursor, ahora vamos a ver cómo evoluciona la etimología que estoy diciendo. ATL significa lugar del agua. Y si observáis la primera versión del sufijo de la palabra tartesos, si eliminamos la T primera, también es ATL, cambiado, ALT. Quiere decir, el idioma va evolucionando continuamente, todos los idiomas. Los idiomas se escriben igual que se hablan cuando han muerto. Mientras están vivos, siempre hay una diferencia entre el hablado y el escrito. Y eso es lo que ocurre con la palabra Atlántida, o sea, con el sufijo Atlántida, que con el tiempo se deforma y se convierte en tal. Pero los andaluces tenemos, afortunadamente, la dificultad para meter una L delante de una T. Y entonces nosotros la convertimos en R. Nosotros no decimos alcalde, decimos alcalde. Afortunadamente, no tenemos por qué avergonzarnos de eso, todo lo contrario, porque gracias a nosotros el idioma castellano sigue evolucionando en este momento y se sigue creando el idioma cada día. Entonces no es extraño que la palabra talt se convierta en talt. Pero además habéis visto que ese separado es isos. Todo lo que sabemos de Andalucía antigua, o casi todo, viene precisamente de los filósofos, de los escritores, de los historiadores griegos. Porque todo lo que hay escrito en Andalucía de aquel tiempo todavía no se ha podido descifrar. Todavía lo que hay no es mucho, lo que se ha encontrado no es mucho. Cuando se encuentra algo, llega un alcalde neofascista de los actuales y lo destruye, como ha hecho el Monte de Serrín en Sevilla, con una ciudad tartesa que apareció en la Plaza de la Encarnación. 5 o 6 manzanas de casas de la época tartesia y los ha destruido, como otras muchas cosas que ha destruido. Entonces, como cada vez que aparece algo lo destruyen para que no podamos tener pasado, pues entonces no tenemos forma de descifrar los códices, las escrituras que existen y que sabemos, pues por referencia, que las primeras leyes estaban en verso. No estamos seguros de que eso sea verso o de que eso sea la forma de escribir de aquel tiempo, igual que se escribieron los evangelios, igual que se escribió la Ilíada, o igual que se escribieron todas las obras de entonces. Lo cierto es que lo que tenemos, los datos que tenemos en este momento proceden de Grecia. Y entonces, sos es el sufijo de la palabra Jonia. Jonia, sabéis que es la zona de Grecia que está dentro del continente asiático, o sea, la costa de Asia Menor. Entonces, significa al otro lado. Quiere decir que Tartesos es el lugar del agua que está al otro lado del mar de Jonia, o sea, que está en la parte opuesta al mar de Jonia. Si os imagináis el mapa del Mediterráneo, en un extremo está Siria y Palestina, un poco adelantado está el Mar Menor, o sea, el Asia Menor, que es la actual Turquía, y en el extremo opuesto, justamente donde se le manda al Señor que separe las columnas para poderle dar el título de Dios, para poder deificarlo, es donde está Tartesos. Tartesos es un lugar de agua que está en la parte opuesta al mar de Jonia. Pero es que ahora viene otro sufijo importante de tener en cuenta, que es spa. Y si queréis ir a un sitio a tomar agua cálida y eso, vais a un spa, que no es una palabra inglesa. Spa significa lugar lacustre. Lacustre es aquello que está hecho sobre agua. Y un lugar lacustre, por lo tanto, es el lugar del agua. O sea, la Atlántida es un lugar lacustre que está hecho sobre agua. Pero hay algo más. Spa es el prefijo de dos palabras muy importantes a este nivel, que son uno de una ciudad y otro de una zona del continente, o sea, de una península. Realmente la palabra, o sea, el sufijo spa con lugar del, que es nia, el sufijo unido a nia, que conforma la palabra Spania, con ese líquida todavía, define a toda la península. Es muy difícil de creer, y os digo por qué. Porque cuando los fenicios llegan a la península ibérica,
no pasan de la costa y no pasan del Mediterráneo sur, o sea, de la zona de Cartagena. Mientras que en el Mediterráneo norte los que se instalan son algunas ciudades griegas. Cuando los cartagineses ocupan el sitio de los fenicios, lo ocupan militarmente. Y cuando Roma echa a los cartagineses con ayuda de los andaluces, no se nos olvide que en la batalla de Cástulo, en la batalla de Baécula, Escipión vence a los cartagineses gracias a la ayuda que le presta la retaguardia andaluza. Cuando los romanos echan a los cartagineses, se encuentran con una península, se encuentran con un territorio, no se encuentran con un país. El país no existe. Hay uno, ¿sí? Hay un país que los cartagineses han destrozado, que es Tarteso, pero de ahí hacia el norte no hay nada. Hay una ciudad, que es Barsanova, que la ha creado Amílcar Barca, y hay algunos poblados, entre ellos Numancia, que no deja de ser un poblado, un poblado primitivo, y otra ciudad que es Sagunto, y alguna otra ciudad que han sido creadas por los griegos. Por lo tanto, es imposible que el prefijo spa se defina a toda la península ibérica. Prefijo spa que va evolucionando por comodidad de pronunciación a ispa, y después con Roma se le añade la H al principio, la H que nosotros aspiramos. Y vuelvo a lo mismo, un prefijo que define a una ciudad y a un territorio, pero que no define en ningún momento a ningún país. Y cuando llegamos nos encontramos con que estamos hablando de lugar lacustre, lugar del agua, y ahora observar la referencia directa que hay en estos tres. ATL de Atlántida, Tarts de Tartesos y AND de Andaluz. Porque Andaluz o AND es una traducción literal del griego al árabe. O sea, lo que en árabe es ATL, lo que en griego es ATL, en árabe es AND. Es exactamente la misma definición. Con lo cual, si esto quiere... Es la ruta. Esto se pasa, pero... A la flechita a la derecha. A la flechita que tiene ahí. No. Yo me manejo con este, pero algo pasado. Los demás se han perdido, han ido a su casa. No, estamos por ahí. Con lo cual, cuando Andalucía o la Bética entronca con la cultura árabe, tiene una serie de connotaciones. En primer lugar, la cultura árabe es una cultura que está basada en la cultura helénica. De hecho, después de la muerte de Alejandro Magno, toda la zona que había sido el imperio persa se divide en varios reinos que durante 300 años se le llaman reinos helénicos. Y van desde el Indo hasta Egipto. Los reinos helénicos son sucedidos después por el imperio parto, que tiene sus enfrentamientos con Roma. Quiere decir que, bueno, el templo de Salomón en Palestina es un templo hecho al estilo griego, con materiales, con arquitectos griegos con materiales importados desde Tarteso. Quiere decir entonces que la confrontación, o sea, el encuentro de los árabes primitivos con los griegos es completo. La cultura árabe es una cultura basada en la griega. Con lo cual, cuando los árabes llegan a Andalucía, Andalucía se encuentra a sí misma. No hay necesidad de aprender una cosa que ya sabía, sino lo que hace es asimilar la riqueza que los árabes han aportado a una cultura anterior. Es decir, los árabes lo que hacen es continuar esa cultura, ampliarla. Y después, cuando llega a Andalucía, ampliarla de nuevo. Aquí tenemos, además, la referencia, para casi terminar con esto, vaya coñazo, que Juan Fernández Amador de los Ríos, más conocido como Amador de los Ríos solamente, Andaluz viene del griego Atlantis, pero es que Joaquín Balbé es el que nos aclara que tiene su origen en la locución árabe Al-Jazirat al-Andalus, que significa la isla de la Atlántida. Bueno, creo que ya
hemos cerrado el ciclo, ya está la cosa clara. ¿De dónde viene el nombre de Andalucía? Pues se nos han dicho tantas barbaridades que Tomás explica muy bien en su libro, del cual nos ha puesto aquí un resumen de las páginas estas. Se nos dice que si viene de los vándalos, que si viene de un sorteo que hizo por lo visto el Organismo Nacional de Loterías del Estado durante el Imperio Romano y tal y cual, cuando simplemente es una evolución tan fácil, tan concreta como la que acabamos de ver. Ahora si yo soy capaz, cojo y tiro de esto, pero Sí, claro. la flechita. No, la flechita no me hace caso. Esa flechita. Esa. Vale. ¿Qué? Eso es lo que yo estaba buscando. ¿Has Eso. puesto la mierda esta? Eso. Vale, bien. Vale, gracias. Pero con el cursor ese de la flechita puede ir bajando. No, es que... No, ahora me la puesto otra vez a pantalla completa. Bien. Entre el cúmulo de, digamos, de barbaridades que se nos ha dicho, el claro soy yo. Yo es que con Bill Gates me llevo fatal. Gigante. Vale, ya ahora, vamos a ver si soy capaz. Si no se me mueve más. Bien. Con el cúmulo de barbaridades, digo, que se nos ha dicho al respecto no solamente del nombre de Andalucía, sino de la interpretación de lo que significa Andalucía, yo decía que hay ahora un espacio demasiado grande entre esa etimología que termina cuando la península ibérica se la denomina Hispania, y con la Constitución de Antequera de 1883, en el que hay más de 2000 años de diferencia. Porque lo importante, que es lo que yo considero lo importante, no son tanto los hechos en sí, que lo es, como el concepto que crean los hechos, la interpretación que se hace de los hechos. Para lo cual tenemos la obligación de informarnos, de investigar, para eliminar todas las interpretaciones erróneas. Una de ellas, como consecuencia de una de ellas, en 1975, cuando murió el ínclito, a Andalucía se le negaba el derecho a la autonomía. Y se le negaba el derecho a la autonomía porque no disponía de historia. Porque no era una comunidad histórica. Yo le preguntaba con frecuencia a los políticos del PSOE y del PC de entonces, a los 5 del PSOE, que es lo que eran en aquel momento del Partido Socialista Obrero Español, que cuándo empezaba la historia. Y claro, lógicamente no sabían contestarme. La historia de España empieza en varios momentos. Hay una que nos dice que empieza con la rebelión, con la batalla de Covadonga, la supuesta batalla de Covadonga, en la que la Virgen, váyase la faena de la Virgen, también se dedicó a dispararle flechas a los moros malos. Desde luego yo me imaginaba a la Virgen más pacifista, pero bueno. Para otros, la historia de España empieza con este señor que estáis viendo aquí, que ya habréis leído la leyenda, que sin embargo era señor de lo que se llamó el Reino de Tolosa, el Reino Godo de Tolosa. El Reino Godo de Tolosa se llamaba así porque su capital estaba en Tolosa y porque su territorio estaba al norte de los Montes Pirineos. No solamente a partir del año 412 o por ahí, los visigodos ocuparon una pequeña zona en el noroeste de la península ibérica, concretamente parte de la provincia de Gerona y un poquito de la provincia actual de Barcelona. Hasta el año 586 no se empieza a considerar el reino visigodo como tal. Quiere decir que desde el año 410, en que Ataúlfo es nombrado rey de la Septimania, hasta el año 586 estamos hablando de 176 años de diferencia, y sin embargo esos 176 años se consideran España, porque esta estatua que estáis viendo se hizo para colocarla en el Palacio de Oriente, en una galería en la que iban a ir todos los reyes de España. Él es el primero, porque oficialmente es considerado primer rey de España. Claro, yo no sé, yo creo que un lío, yo no sé si la historia empieza en Covadonga, o empieza en Narbona, con Ataúlfo, o empieza antes, con Alarico I, el tío de Ataúlfo, cuando Alarico invadió Roma, o sea, invadió Italia. Pero claro, yo no sé qué tiene que ver Italia con Hispania.
una vez que el Imperio Romano se ha desmoronado, realmente ya son dos entidades completamente distintas. Además, Hilarico pasa por Italia destruyendo, le da miedo del agua, que esa era una característica de los godos, le da miedo del agua porque estamos ahí y hay que lavarse y eso, y entonces cuando llega al Adriático vuelve otra vez para atrás, y otra vez cruza los Alpes, pero no cruza los Pirineos. A ver si nos enteramos. Los visigodos cruzan los Pirineos cuando los obligan los francos. Cuando las tribus germánicas, que los visigodos no eran germánicos, eran nórdicos, cuando las tribus germánicas empujan, entonces los godos, huyendo de los francos, cruzan los Pirineos. Que resulta que Ataulfo es considerado oficialmente primer rey de España. Que don Pelayo es considerado oficialmente primer rey de España. Ya me estoy haciendo un lío, pero bueno, dejémoslo ahí. Que Alfonso I de León es considerado rey de España. Que Fruela, que era simplemente un gobernador de una zona del califato, es considerado rey de España. Sin embargo, Abderramán I no es rey de España. Ni Abderramán III, que independizó el califato de Córdoba del califato de Damasco, que lo independizó realmente, porque formalmente ya estaba independizado desde mucho antes. Ya el emirato se llamaba Emirato Independiente, porque no dependía en absoluto del califato de Damasco, ni después del Bazar. Entonces resulta que aquí hay algo que no cuadra. ¿Por qué unos son reyes de España y otros no? Sin embargo, cuando los catalanes del siglo X y del XII bajaban y cruzaban su frontera, decían vamos a Hispania. En el poema de Fernán González hay un verso que dice, creó siempre, no me acuerdo exactamente cómo es, creó siempre problemas a los reyes de España. O sea, Fernán González, que teóricamente es el primer conde independiente de Castilla, que no fue independiente, pero bueno, así se le nombra, resulta que en el poema dedicado a Fernán González, que lo escribieron 300 años después, cuidado, Fernán González es del siglo VIII, siglo IX, siglo VIII, y en el siglo XI escriben el poema. Y en el siglo XI están diciendo que Fernán González guerreaba con los reyes de España. Vamos a ver qué quedamos. Que los califas eran llamados Rex Hispaniae, en latín. Se utilizaba el latín para definir a los califas. Rex Hispaniae. ¿Cómo han cambiado las cosas? O sea, resulta que el Rex Hispaniae es Muhammad II y es Abderramán I y Abderramán III y Hassan. Y sin embargo ahora resulta que no, que el primer rey de España es un señor que nació en Dacia, donde ahora está Rumanía, que viajó toda Europa, que se instaló en la Narbonense y que no llegó a cruzar los Pirineos en su vida. En definitiva, para coincidir con lo que han dicho mis compañeros antes, que de lo que se trata es ni más ni menos que de ocultarnos la verdad cuando se habla de Andalucía. Y vamos a ver la demostración de lo que acabo de decir. Esto es la división de la península a finales del siglo VI. Esto es antes de la guerra de Leovigildo con su hijo Hermenegildo. Después de la guerra, Leovigildo consigue dominar el reino de la Bética, no entero, porque las guerras no se inician en 2 días, salvo la llamada invasión musulmana, y consigue derrotar a los suevos. Y él se proclama rey de todos los godos y suevos. No se proclama rey de Hispania, sino de todos los godos y suevos. Por varias razones. Una, porque la zona que está viendo blanca arriba, con la palabra amaya, que es una población cuya situación se desconoce, esa zona nunca llegó a ser dominada por los visigodos. Segundo, porque el total, como he dicho antes, el total de la provincia bética, o sea, del reino de la Bética, del reino de Hermenegildo, no llegó a ser dominado por Leovigildo, ni siquiera por su hijo Recaredo totalmente. Tercero, porque la zona que está en verde claro todavía estaba en manos del Imperio de Bizancio. Por lo tanto, no se podía proclamar rey de Hispania. Pero es que además en España subsistían, convivían, por decirlo de alguna manera, 2 comunidades.
dos comunidades que además estaban completamente enfrentadas entre sí. Una era la comunidad hispano-romana, o sea, los habitantes de la Hispania, con sus distintas ciudades, sus distintos reinos, sus distintos gobiernos, y otra era la comunidad visigoda, formada por 120.000 familias, que se estimarían en total 600, 700, 800.000 personas, que eran los que dominaban. Tanto que desde Ataulfo la frase de recordad, ellos son los que trabajan, nosotros hemos nacido solo para mandar y gobernar. Es de Ataulfo. Si todos los reyes de España son como ese, me cambio. Claro, y ahora resulta que nos vamos a un mapa de la Unión Europea o lo que quiera que sea eso, y vemos que la zona que está en rojo es la zona con el Producto Interior Bruto más bajo, y la zona que está en azul es la que lo tiene más alto, y da la puñetera casualidad de que con algunas ligeras variantes en la península ibérica, la zona que está en rojo coincide con la Bética, coincide con Al-Ándalus. Vaya tela, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado desde entonces aquí? Desde que nos invadieron los visigodos, que como bien ha dicho Ángel, la de los romanos se puede considerar más una liberación que una invasión. Desde que nos invadieron los visigodos, ¿qué es lo que ha cambiado? Si alguien tiene la respuesta, que me la dé. Yo con esto he terminado, y si encuentro la forma de pagarlo, si no que venga mi ayudante, que me la pague. Bueno. Entonces, visto esto, vamos a la otra parte de la conversación, que es considerar qué es lo que ha cambiado. Resulta que, como acabo de decir, no se considera español, oficialmente, no se considera España la época del Emirato, del Califato, de los reinos de Taifa, no se considera españoles a los reyes, o sea, a los califas, que sí, sin embargo entonces eran llamados reyes hispanes, no se les considera españoles, y sí se considera español a unos ocupantes visigodos. Unos ocupantes visigodos que están en la península ibérica, en total, menos de 300 años en la península, no en Andalucía. En Andalucía, en la parte que más, que es la parte de Sevilla, Huelva y el Algarve, están en torno a 150 años. En la parte que menos, que es Córdoba, están 39 años. Esos señores sí son reyes. En cambio, y son españoles. En cambio, los que están en la parte que menos, 500 y pico de años, que es el reino de Granada, y en la parte que más, 800, perdón, al revés, en la parte que menos, 500 y pico, que es el reino de Sevilla, y en la parte que más, 800 años, que es el reino de Granada, esos señores no son españoles. Claro, dice la historia oficial, y además no se sonroja al decirlo, que a los 800 años de llegar echaron a los moros. Y es lógico que los echaron, porque con 800 años no tenían fuerza para defenderse. ¿Qué le digo? Ya mayor. Estaba jubilado ya. Ya. Total. Lo cierto es que si analizamos un poco así someramente, y aunque sea con nuestro sentido del humor, analizamos un poco la situación histórica, resulta que, como bien decía Alfonso Guerra en privado, hay que tener cuidado con el león. Hay que tener cuidado con Andalucía. Porque si alguien tiene en este Estado español derecho a hablar de derechos históricos, a la redundancia, ese alguien es Andalucía. Porque ha habido una formación política, ha habido una lengua común, ha habido una forma de convivencia. Gana las elecciones de Rus y entra el bienio negro, otro frenazo. Ya en 1933 ya Cataluña tiene su autonomía, los demás no la consiguen, ni Andalucía ni Euskadi, nadie. Y en 1934, con la Revolución de Asturias, que se llama así, no porque fuera de Asturias, y la declaración de independencia de Cataluña, viene un recrudecimiento. Cataluña se declara independiente, a ustedes no os vamos a dejar caer lo mismo. Y viene, o sea, seguimos retrasando. Hasta 1936, porque incluso en 1935, después de todos estos problemas, ya estaba aceptada, incluso los más reacios ya habían aceptado la autonomía. Y llegamos a 1936, en que se crea
o sea, que se realiza el manifiesto a todos los andaluces y se crea el organismo Acción Pro Estatuto. Y se crea la Junta Regional Pro Estatuto, de la cual Blas Infante es nombrado presidente de honor. Durante la primera parte, los primeros 6 meses del año, se está en la preparación de todas estas cosas para preparar el estatuto que se iba a presentar a votación después del verano, porque la verdad es que en Andalucía, y en aquel tiempo menos que ahora, el verano no era para plantear una campaña electoral, pero no obstante, el mes de junio y de julio, los liberalistas, con todo el calor, que los coches no llevaban aire acondicionado y además circulaban a 50, 60 km por hora, pues con todo el calor se dedican a recorrer todos los pueblos andaluces. Y entonces el mes de julio es el mes de la carrera, para poder descansar en agosto y presentar el estatuto en septiembre. Y está entonces aquel encuentro en la plaza de San Juan de Dios en Cádiz, donde Blas Infante parece que se metió profeta y dijo aquello de tengamos cuidado, no vaya a venir un viento y se lleve no solamente a la bandera sino a todos nosotros. Está la charla en el Círculo Radical de Jerez, donde dice lo peor que nos puede pasar a los andaluces es que haya enfrentamiento entre las ciudades y las provincias. Eso es lo que más les conviene a los enemigos de nuestra autonomía. Y está el recibimiento en Medina Sidonia, donde ni se daba cuenta de que lo estaban aclamando a él, y dice: yo, libertador de los andaluces, que vengo sin tabaco, sin un duro. Hasta el 16 de julio, que se hizo la bandera en el Ayuntamiento de Sevilla, después de haber presentado el himno de Andalucía por la banda municipal y la asociación coral, y se apaga la luz. Ya se apaga la luz hasta el 20 de noviembre de 1975. Bueno, la verdad es que todavía no se encendió, seamos realistas. Encendieron una vela y de vez en cuando se mueve con el viento. Porque la transición que empieza teóricamente el 20 de noviembre de 1975 y que se cierra el 15 de junio de 1977, todavía no se ha cerrado. Nosotros estamos viviendo las consecuencias de una mala gestión, de un gobierno falso, de un socialismo que de socialismo no tiene ya ni el nombre, porque ya no se le nombra como Partido Socialista Obrero Español, sino como PSOE simplemente. Yo ya le dije una vez a Alfonso Guerra en 1977 que por qué no le cambiaron el nombre al partido, que debería llamarse Partido Español o Partido Socialdemócrata Español o algo parecido. En definitiva, nos ponen el cuento de que no tenemos autonomía, o sea, nos ponían el cuento desde el año 74 de que no debemos tener autonomía porque no tenemos historia, cosa que está perfectamente claro que es falsa. Pero como en 1974, repito, se programó qué se iba a hacer con las autonomías, pues se programó toda una forma de llevar a cabo la acción política y las campañas, no solamente las electorales, sino las campañas de difusión en general. Y se ha ido llevando tal cual se programó en aquel momento. Y se ha ido consiguiendo lo más importante para el antiautonomismo andaluz, que es atontar a los andaluces, que es crear una sociedad amorfa. Han creado una sociedad amorfa porque así, si los andaluces no van a votar en el referéndum por la autonomía, pueden pasar dos cosas. Una, que el señor Chávez diga que no lo han votado porque están de acuerdo con él, en un estilo absolutamente nazi, porque solamente un nazi puede decir semejante barbaridad. Y otra, que caiga quien caiga, nos pongan un programa como el que hemos visto. Sin embargo, cuidado con esto. El Estatuto de Galicia tuvo una participación del 28,27% y no hubo caiga quien caiga para reírse de Galicia. Después de esto, si alguien va y pone una bomba en la sede de Telecinco, en los antiguos estudios del cine de Robafilm, pues yo no voy a llorar, sinceramente, como no lloré cuando se murió Franco.
Pero mirad, es que esto es una campaña desde el principio. El profesor Armando Represa ha sido director del archivo de Simancas y dice en una revista que teóricamente es autonomista de Castilla. Dice: Andalucía fue creada por castellanos y leoneses. ¿Veis más? Fue creada, o sea, que hasta que llegó Fernando III el Nefasto aquí no había nada. Esto era un terreno baldío, aquí no vivía gente. Aquí, no sé, a lo mejor no sé si había algún lince por ahí suelto, que también se lo cargaron, pero vamos. Pero hay una cosa muy interesante. En la campaña del 28 de febrero, a mí me tocó dar el primer meeting en Marchena. Yo iba por el PSA, iba uno de Araal, que no sé cómo se llama, por el PC, y José Luis López López, catedrático de no sé qué, no me acuerdo qué, de filosofía, de historia de la filosofía, de lo de eso, y José Luis López por el PSOE. Como ya se habían celebrado las primeras elecciones, pues el orden que se ponía era por los votos, porque yo tuve que hablar el primero. Yo dije lo que mantuve durante toda la campaña: no me importan las condiciones que nos hayan puesto. Nosotros podemos ganar si hacemos apostolado, que es lo que os estoy diciendo ahora mismo a vosotros también. Si hemos pervertido a Ángel, que bastante pervertido está, lo que intentamos es pervertirlos a todos los demás. Pues fue lo que vine a decir allí en el cine de Marchena. Si cada uno de los que está aquí se dedica a decirle a sus vecinos que tiene que votar, diga lo que diga el gobierno, diga lo que diga la UCD, podemos ganar. El del Partido Comunista dijo algo parecido, más o menos, a su forma, a su estilo. Pero José Luis López López dijo textualmente lo que os voy a leer, porque eso lo retuve y lo escribí para que no se me olvidara. Vamos a ver. Mis compañeros están hablando, y bien, yo estoy de acuerdo con ellos, pero hay que tener claro una cosa: en Andalucía no hay conciencia andaluza. Esto es un hecho. Sabemos que el referéndum no se va a ganar, pero no es lo mismo que se pierda por un 90% que por un 50%. Cuidado, estaba dando las cifras exactas. Pero esto que viene es peor. No sería igual la posición de fuerza que nosotros, el partido suyo, podemos adoptar frente al gobierno si se gana en 2 provincias y se pierde en 6, que si se gana en 6 y se pierde en 2. Y casualmente, con la aplicación justa de la ley injusta y sin mover el censo, se había ganado en 6 y se había perdido en 2. ¿Queréis más pruebas? Pues nada, muchas gracias.